en Operación Cicatriz tenemos a la estrella de Twitter, Gonzalo Monroy, que además es experto en energía. Además, exacto. Hermanito, muchas gracias. Al contrario. Gracias por regresar. Hoy venías a hablar de los gasoductos. Exactamente. Pero no mames lo que ha pasado a lo largo del día. La bolsa argentina se desplomó 40%. Casi 50%, 48% del valor accionario del mercado de Argentina, del Merval, se evaporó. Es la merma, es la baja más importante la segunda historia de la bolsa argentina. No, de hecho es la más grande en la historia argentina, es la segunda más grande caída en un solo día a nivel mundial en los últimos 70 años. El primer lugar lo tiene, si mal no recuerdo, es Singapur o es Sri Lanka, una cosa así, en justamente 1989 en medio de una guerra civil. El segundo lugar es lo que acaba de ocurrir hoy en Argentina y el tercer lugar, por desgracia, también le corresponde a Argentina en el 2002. Y solamente es por el fantasma del kirchnerismo. Más allá de eso. El fantasma del peronismo. Más que eso, más que el peronismo, es básicamente ya todo el mercado está comprando la idea, también por la diferencia que hubo en las elecciones de Argentina, de que prácticamente va a volver a haber un default. De que el que se quede ahorita en el mercado argentino es porque va a tomar una pérdida y va a tener que aventar un buen round con el gobierno argentino por varios años. Si tú eres un inversionista institucional, llamémosle un fondo de pensiones, tú no puedes arriesgar el futuro de tus trabajadores, que es a final de cuentas los que están invirtiendo y creyendo en ti. Así que de esta forma, en cuanto ves esa noticia que va a venir en las elecciones federales de octubre, pues simplemente agarras, sacas tu dinero y es el descalabro mayúsculo que vimos al día de hoy. Ahora, esto ocurre después del resultado de las primarias. Exactamente. En donde el presidente Macri tuvo un descolón fortísimo. Bastante. A ver. 47 no puede ser tan mala su gestión. No es tan mala su gestión, pero se quedó en el mundo de la tibieza. Para darle un poco de perspectiva a la gente, lo que ocurrió este pasado domingo, la elección de, básicamente la presidenta Cristina Kirchner, hoy en rol de vicepresidenta, empujando a su candidato, y el otro lado está Mauricio Macri. En este caso el Frente, que es el que representa el kirchnerismo, sacó 47.7 de los votos totales. En cambio, Macri, representó en este caso al oficialismo, saca apenas el 32%. Son 15 puntos de ventaja con solamente dos meses y medio a las siguientes elecciones. Luce complicadísimo. O sea, ¿tú no ves que le pueda dar la vuelta a Macri a este resultado preliminar electoral? Luce muy improbable, y yo creo que en este caso el mercado está viendo exactamente lo mismo. Y simplemente hoy, para también finalizar ahora, esa parte, el peso argentino hoy se devaluó 25%. O sea, estamos ahí el fantasma del dólar azul, donde se estaba básicamente un tipo de cambio paralelo, donde los datos de inflación, de empleo, todas las cifras oficiales ya no van a ser confiables. Todo ese tipo de cosas son las que Argentina pretende o quiere regresar. Bueno, y otro fantasma más pernicioso, que es el del populismo. Exactamente. Y su inviabilidad justamente como una política económica. Funciona muy bien la política social, lo estamos viendo, pero no funciona la política económica. Así que en ese caso los argentinos se quedaron de que malo por conocido, bueno por conocer, ni modo. Claro, digo, en esta idea de que los electores son racionales y premian y castigan, pues digo, lo único que evidencia lo que ocurrió el día de hoy es que la gente pues le va mejor con el modelo anterior, con el modelo de entregar el dinero, de recibir dádivas, recursos por parte del Estado. Yo lo llevaría incluso, Alex, un poco más adelante. Y lo que estamos viendo es el fenómeno mundial que estamos viendo en todas partes del mundo, que es el populismo exactamente. Pero no solamente el populismo económico. El populismo económico es dar sin ninguna sostenibilidad social, ningún criterio económico medible. No, es básicamente abrir la chequera.
Pero eso además es el populismo económico, el populismo que estamos viendo a nivel, como lo estamos viendo en Estados Unidos, que también está teniendo una bonanza económica. Bueno, es un populismo de derecha, es un populismo que explota el lenguaje de odio, es un populismo que explota la división, ¿no? Es un populismo que explota el racismo que existe en Estados Unidos, pero... Exacto. Pero lo que no ha hecho Trump es cambiar el modelo económico. Te podría decir que más o menos. Vaya, la verdad es que le está yendo muy bien y ha hecho una muy buena labor. Artificialmente, porque por un lado, lo que estás viendo, por ejemplo... En muchos años no habíamos visto tan bajos niveles de desempleo en Estados Unidos. Pero por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, y eso es una cosa muy interesante, tiene mucho que ver, por ejemplo, con los recortes a los, en este caso, a los impuestos que hizo Trump, que es el más grande desde Reagan. ¿Qué termina pasando? Pero eso no es una cuestión artificial, es una... Artificial sí, porque ahorita lo que estás viendo, la parte escondida, idéntica, aquí lo puede ser de México. To do, ¿no? O sea, generas los incentivos para... De corto plazo, pero el gran problema de todo esto, que es ahí donde está el secreto, es que literal como si fuera la tarjeta de crédito. Hoy te da una tarjeta de crédito, hoy tu consumo es más grande, pero al final del mes llega la cuenta. Esa cuenta se llama cómo crece la deuda de Estados Unidos. ¿Por qué hoy Estados Unidos y China, por ejemplo, están trenzados en una guerra comercial donde todo el mundo pierde? Y por todo el mundo me refiero al orden económico mundial pierde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, China básicamente no está creciendo a niveles del 6% que cualquier otra economía lo quisiera tener, pero comparado con los 10, 12, 14% que antes crecían, esto ya no es nada. Te estás enfrentando a un Estados Unidos que devalúa así, por ejemplo, China su yuan, pero el principal tenedor de bonos del Tesoro americano son precisamente los chinos, con lo cual quedan amarrando a los americanos. En el Inter no hay una aceleración global, o en ese caso se complica la desaceleración económica global, y ahí es donde México está inmerso y literalmente viene una tormenta de la cual nosotros no tenemos la culpa, no tenemos nada que ver, pero vamos a ser víctimas de ella. Eso es lo que va a pasar. Claro. Empieza a darte cuenta. Y regresando al parecer se van a centrar los ataques de Trump hacia México, ¿no? Porque es políticamente viable. Claro. Para él pegarle a México es económicamente viable, políticamente muy rentable, y tienes un gobierno que no está respondiendo. Y ahí podemos entrar en un debate de diplomacia y relaciones exteriores, si vale o no la pena responder. Relaciones comerciales. Además, porque no solamente es la parte comercial, ya quisiéramos que solamente fuera ese tema. En la mesa está la parte de migración. Ya quisiéramos, pero nos negamos esa puerta de resolverlo por la vía comercial. Lo que pasa es que es más grande. Resolverlo por la vía diplomática, ¿no? Lo que pasa es que es mucho más grande. Tienes en la mesa, ya estamos hablando de que si tú no me das por aquí, te voy a quitar la parte de seguridad, pero entonces te meto a la parte de inmigración, pero entonces hablamos del Tratado de Libre Comercio, pero entonces vamos a hablar desde la posición geoestratégica de México. ¿Cuánto le importa a México? Si México, por ejemplo, quiere una recesión, hoy no hay ninguna certeza de que Estados Unidos nos va a tirar una línea de crédito o nos va a sacar de alguna crisis que tengamos. Hoy no existe esa certeza, hoy los mercados no lo ven. Antes existía eso de que México no podía caer, por X y Z razones. México hoy no podía caer económicamente y también era poco plausible el advenimiento del pluralismo. Además, los estadounidenses hasta de eso nos iban a salvar. Claro. Y fíjate, eso nos lleva a un debate que teníamos ahorita justamente antes de empezar el podcast, que es acerca de los valores liberales. Ahorita, por ejemplo, Estados Unidos, los últimos, desde Bretton Woods, básicamente desde el 45, era la exportación, sí, de un modelo económico, pero también era un modelo de valores. ¿Por qué? Porque aparte de la apertura comercial y económica, iba acompañado de libertad de prensa, de avances en derechos humanos, de creación de un Estado de Derecho. Hoy tú estás viendo de que sí existe una alternativa a ese modelo en el cual se construye el orden liberal, que es, por ejemplo, el modelo chino o el modelo ruso, donde hay mucho dinero, hay muchas inversiones, sobre todo en infraestructura, y los chinos, a diferencia de los americanos, te van a decir, yo no me voy a meter en tu interferencia política. Si tú quieres agarrar y masacrar a tu pueblo, como ocurre en Venezuela, yo no te voy a cuestionar. En cambio, los americanos, mira, ellos sí quieren hacer esto, eso es una interferencia. Todo este tipo de cosas te van a poner en una disyuntiva que creo que no habíamos visto en nuestras vidas, sinceramente. Y es un debate que va a empezar a permear y del cual creo que todos eventualmente tenemos que saber de qué lado de la balanza estamos. Claro. Pues
Del lado del liberalismo, por Obviamente. supuesto. Del lado de la libertad. Del lado de la libertad. Exacto. Hermanito, ya que estás por acá, que te diste una vuelta, por favor, ayúdame a desmenuzar el tema de los gasoductos. Claro que sí. Al parecer son 7, en fechas recientes. Parece ser que la semana pasada el gobernador Abbott escribe una carta al presidente pidiéndole que se resuelva el problema. Exactamente. Vámonos un poquito, explícanos qué son estos gasoductos, cómo se construyeron, quiénes estuvieron involucrados, qué empresas, con qué propósito, qué ha pasado, porque bueno, no se ha concluido la construcción de estos gasoductos. También al parecer hay un tema político muy social, sobre todo. Social. Y bueno, político, ¿no? Porque hasta esta administración fue que se empezó a ventilar que las obras podían frenarse, etcétera, etcétera. Tú que, bueno, además de que eres un gran experto, conoces el tema, ayúdanos a desmenuzar vamos pasito a pasito. ¿Vale? Cuéntanos la historia y explícanos bien cuál es el estatus de esto. Vale. Como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Pues mira, ahorita sí, exactamente como lo dices, son 7 gasoductos los que ahorita están en disputa, principalmente en el caso de la CFE, que está impugnando una serie de pagos que se hicieron con base en el contrato que firmó con diferentes empresas, principalmente con 4. Carso, Fermaca, antes TransCanada, hoy TC Tú ya Energy. hasta el ingeniero fue allá a presentarse a Palacio, ¿no? Hasta llevaba una bolsita de regalo. Exactamente. Y la filial mexicana de Sempra, que en este caso es Yenova. Ajá. Esos 4 empresas son las que han hecho y desarrollado esos gasoductos. Ahora, ¿por qué los gasoductos? La pregunta clave es el por qué. Bueno, desde el 1992 CFE se dio cuenta de una cosa muy importante y también desde el gobierno federal. ¿Que el gas es el futuro? No, pues sí, pero aparte hay un elemento clave, es un elemento también de costos, literalmente de costos y beneficios. Una, la CFE en ese entonces manejaba gran parte, estoy hablando de 92, gran parte de sus plantas en base a combustóleo y diésel. ¿Cuál era el problema? El problema es que las plantas eran bastante ineficientes y en lugar de tener una potencia al 100% o cercana al 100%, la eficiencia de las turbinas oscilaba entre el 60 y 65%. Con lo cual, obviamente, hay que recordar los 90s. Veníamos saliendo de las crisis de los 80s, la de 94 ya se empezaba a asomar, pero nadie se había dado cuenta verdaderamente. Y ocurre un fenómeno más interesante. 92, seguramente los que estamos en la Ciudad de México y en otras áreas del país, sobre todo áreas metropolitanas como Monterrey, Guadalajara, recordarán seguramente esas épocas de la gran contaminación, de las fases ambientales, doble no circula, triple hoy no circula en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Por qué? Porque teníamos en ese entonces graves problemas de contaminación derivados precisamente de la quema de las plantas de combustóleo y otras industrias, refinerías, centros petroquímicos. La CFE se da cuenta de que si cambia sus plantas a gas natural, las eficiencias mejoraban y le estabas ayudando en un peso muy considerable al Estado, en ese caso a la Secretaría de Salud, en todo lo que eran tratamientos de enfermedades respiratorias. Esa era parte crucial. Ahí nace la estrategia en el 92. 97 se hace una reforma y ahí es donde empieza con fondo y forma todo lo que empezó el programa de modernización de la CFE. CFE empieza a sacar sus plantas de combustóleo para pasarlas a gas natural. Gas natural que en ese entonces todavía tenemos bastante en el país, principalmente la zona de Tabasco, Veracruz, un poco en la parte del norte allá de Burgos y principalmente de lo que estábamos sacando de las regiones marinas, de Cantarell principalmente. Entonces tenemos gas natural, pero no tenemos cómo llevarlo al centro del país o a otras localidades que necesitamos ductos, muchos ductos. Ductos que originalmente eran de Pemex. Estos ductos nos sirvieron muy bien, pero ya empieza ahí el primera semillita de lo que es la inversión privada. En ese caso, 2000, en el año 2000, se inaugura el primer gasoducto privado, que es uno de los más grandes del país, el gasoducto de Mayacán, que corre de Ciudad Pemex, en Tabasco, hasta Valladolid en Yucatán, 720 kilómetros, perdón. Ese es el primer gran esfuerzo.
Por la posición monopólica que tenía Pemex, no hubo un mayor desarrollo de gasoductos. Ese es un punto fundamental. Estos abusos que tenía Petróleos Mexicanos nos lleva precisamente ya hasta la parte final del 2013, ya la parte de la reforma energética. Antes, y tengo que hacer ahí un pequeño paréntesis, CFE, y ahorita que también se puso tan de moda los pidiregas, o se volvió a traer de moda. Se volvieron a poner de moda. Exactamente, es algo que quiere hacer la CFE, retomar el esquema. Una parte fundamental que hizo CFE es que los ductos que tenían los empezaron justamente a mover de ese lado, también vía esquema pidiregas. Las plantas, para no tener una erogación muy fuerte de inversión, empezaban a hacerlos. Toda la inversión privada y construcción y operación se la llevaban los privados, CFE nada más licitaba, y lo que empezaban a hacer muy interesante es que había licitaciones públicas e internacionales, y las plantas con los costos de generación más baratas eran todas las privadas. Se los llevaron empresas tan diversas como Transalta, que era canadiense, se los llevan los Iberdrola, se los lleva Unión Fenosa, Mitsubishi. Hay una competencia de muchos actores. Esto fue justamente mejorando todo el perfil de la generación en México. Ese es un punto fundamental y empezamos a ver incluso que siguiendo esa tendencia para el 2005-2006, CFE iba a tener incluso números positivos, bastante positivos, y va a salir con ganancias. En cambio, lo que ocurre ahí, te digo, termina siendo el gran problema el gas natural. ¿Por qué me tengo que remontar a la parte, en este caso, de 2004 a 2006? Porque CFE sigue cambiando tan rápido sus plantas de combustible a gas natural que, por desgracia, Pemex no se puede dar abasto. Como Pemex no se puede dar abasto, CFE lleva literalmente al pie de la letra y al máximo su mandato de asegurar la continuidad de la energía eléctrica en el país. Ergo, lo que hace CFE es entonces a salir a licitar combustible, que me den gas natural de donde tenga que venir del mundo. Obviamente ahí se hacen contratos con Estados Unidos, pero en principal, y ese es el nacimiento de una industria nueva en México, se hace la parte del gas natural licuado. En este caso el primer proyecto es el de Altamira. Para recordarle al público, el gas natural licuado es el mismo gas natural que se baja la temperatura a menos 162 grados para volverlo líquido. Se ponen en los barcos y lo puedes llevar a cualquier parte del mundo. Eso es claro, pero esa tecnología no está disponible para todos. Está disponible para todo el mundo. Para todo el mundo. Creí que era algo exclusivo de Qatar y lo que están haciendo los cataríes. Pero fíjate, ahorita lo está haciendo Qatar, que son los número 1, pero Australia los va a rebasar en algún punto del siguiente año. Estados Unidos se está reconvirtiendo mucho. Argentina, ahorita que estábamos mencionando de ellos, gracias al fracking, pasaron de ser importadores de gas natural licuado a exportadores. Hace 2 semanas ya empezaron a exportar su propio gas natural. Todo esto que te platico es porque CFE toma literalmente la batuta del gas natural. O sea, todo lo que te acabo de platicar en esa historia es CFE volviéndose el gran jugador del gas natural en México. ¿Qué hace? Y aquí sí ya me tengo que ir a la parte de la reforma. Lo que hace la reforma es quitarle los últimos obstáculos, si lo queremos llamar de esta manera, a CFE, y CFE se vuelve un jugador global. Y por global es de que empieza a literalmente a construir gasoductos en Estados Unidos, a comprar parte de reservas o al menos hacer compromisos sobre reservas en Estados Unidos. Crearon justamente CFE Internacional un marketer de gas natural que en 3 años se volvió el 14º más grande de todo Estados Unidos. Con ingresos, al menos en el 2018, por arriba de los $4,000 millones, nada más en compra y venta de gas. De ese tamaño se volvió CFE. ¿Qué termina pasando? Para poder alimentar toda la demanda nacional de gas natural, lo que hace CFE es, voy a contratar mi gas natural desde arriba, yo lo contrato, le pido a compañías que me hagan el desarrollo de la infraestructura, los ductos, y ya llegando a México yo lo puedo meter a mis plantas y si hay gas que me sobre, se lo mando a los privados, se lo mando a Pemex, o yo empiezo a jugar con el mix, le puedo dar gas natural a Pemex o a los privados y yo quemo combustóleo. Se volvió un jugador bastante ágil, bastante, me atrevo a decir, sofisticado, y ahora sí ya como una empresa de energía, y eso es lo que nos lleva a donde estamos al día de hoy. Estos gasoductos se licitaron básicamente desde el 2014-2015 y la construcción está hasta este momento. El gasoducto más controvertido en este momento es el gasoducto marino que corre desde Houston hasta Tuxpan. Es un gasoducto marino. Tiene un pequeño ramalito al puerto de Altamira, pero principalmente todo el grueso llega a la parte de Tuxpan.
Idealmente ahí se tienen que hacer otras obras de infraestructura para poder, y en este caso es cuestión del CENAGAS, el Centro Nacional Autónomo de Gasoductos, para poder llevar justamente ese gas natural que llegó a Tuxpan, bajarlo hacia el centro del país, hacia Tabasco, y de ahí mandarlo a la península de Yucatán. Hoy que la gente tiene que recordar que los primeros, y eso se advirtió desde febrero, los apagones que hemos visto en la península de Yucatán es precisamente porque no tenemos gas natural. A pesar de que sale el presidente López Obrador a decir, pues ponemos más plantas, pues no importa que pongamos 20 o 50 plantas, no tenemos con qué alimentarlas. Incluso el director Bartlett llega a decir, pues las alimentaremos de diésel. El gran problema es que tampoco tenemos el diésel. Ese diésel lo tendremos que importar y de aparte llevar por literalmente por trailers para poder alimentar la planta. No es eficiente. Y si de pronto hubo un funcionario que decía vamos a construir un nuevo poliducto para llevar el diésel, pues estás en el peor de los mundos, ¿no? Te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Por supuesto. Y como me lo preguntas, nos tenemos que meter a la parte de por qué están parados y qué es lo que se está en disputa. Todo lo que ha pasado de esta historia que te platico de los gasoductos y el gas natural en México, hay un punto fundamental que hizo, yo creo que expuso de mejor forma los problemas que se veían en la infraestructura en México, que es un problema de Estado de Derecho, de registro público de la propiedad y sí de comunidades. Una cosa que tiene la reforma energética en la ley de hidrocarburos es que para que tú hagas un desarrollo de infraestructura, llámese una refinería, llámese un gasoducto, llámese una instalación, lo que tú quieras, tienes que hacer una consulta pública, previa e informada. Con eso obtienes la licencia social y con eso se supone que puedes hacer ya tu proyecto. Como te das cuenta, es un proceso largo, es tedioso, no existe una receta única porque no es lo mismo las necesidades que hay en la gente en el altiplano que lo que tiene la tribu yaqui en Sonora, no es lo mismo. Es un proceso tortuoso y que apenas literalmente estamos aprendiendo a ver de qué se trataba. ¿Qué termina pasando? En 5 de los 7 gasoductos, la empresa logró tener acuerdos con las comunidades. Y ya en plena construcción, las comunidades se echaron para atrás y renegaron de los acuerdos previos que ya se habían hecho. Ese es un punto fundamental porque ahí, se hicieron los contratos. En este caso, y ahí fíjate lo mal entendido que estaba esa parte, se llama un contrato de servidumbre, que en realidad por esta franja de 12 metros no puedes sembrar, no puedes hacer esto y yo te voy a pagar una renta. Claro. No te voy a desplazar, no te estoy quitando tu casa, no estoy haciendo esto. Y si tuviera que pasar por ahí tu casa, te construyo tu casa a un lado o donde tú me digas de tu terreno. Eso se puede hacer. El gran problema de todo esto es que las comunidades llegaron al punto de que no y renegando de los acuerdos previos. ¿Qué termina pasando esto? Te puedes también ir adelantando. Tienes un problema fundamental de Estado de Derecho. ¿Cómo hacemos de que los compromisos que ya se habían hecho verdaderamente se cumplan, ¿no? Claro. Y se pueden escudar en mil número de cosas. Y digo excusa, porque mejor dicho, escudo, porque también son excusas. En el caso, por ejemplo, de la tribu yaqui, cuando se puso la parte de la consulta, bueno, se decidió que sí, en base a sus usos de costumbres. Después dijeron que no, porque no se había hecho con base a sus usos y costumbres, curiosamente. Después alegaron que había una construcción. En ese caso era de zona arqueológica de Limba y también todo esto retrasó y fue básicamente de retraso más retraso más retraso más retraso. Una cosa característica que seguramente el público recordará es que a principios de año, por ahí del mes de febrero-marzo, en el gasoducto que va de Tuxpan hacia el centro del país, al proyecto de la Huesca, un proyecto bastante controvertido, ahí murieron incluso algunos activistas. Un punto fundamental es de que también se volvió una guerra política, ya que y lo dijiste muy bien al principio, es una parte social pero lleva una parte política. ¿Por qué? Porque muchos de los que son grupos ambientalistas radicales, lo que yo llamo los ecoterroristas, terminan justamente saboteando físicamente los ductos. Otro caso, el que va de Tuxpan hacia Tula, ahí en este caso TransCanada, hoy ya TC Energy, lo que hace es abiertamente denunciar que estaban siendo extorsionados por 2 presidentes municipales de Morena, hay que decirlo. Originalmente eran del PRI y después se pasaron a Morena y desde ahí lo estaban haciendo para no dar el permiso de construcción. Todo este panorama que te acabo de platicar estaba ya considerado en la parte de los contratos. Y aquí me tengo que ir a lo mejor a una parte un poco más legal, pero que es muy importante que la gente entienda de qué se trata.
que es el concepto de fuerza mayor, caso fortuito. ¿Qué es en sí una fuerza mayor? Pues es un acto imprevisible sin responsabilidad para las partes. Pensémoslo como si es un terremoto, un desastre natural, que cayó una rebelión o una guerra. Eso está fuera del control de las dos partes y técnicamente lo que ocurre es que hay una interrupción, digámoslo así, una pausa en el contrato. Obviamente el que alegue la fuerza mayor tiene que cargar con la prueba, tiene que demostrarlo y no pasa nada, ¿no? Ahí se interrumpe temporalmente el contrato. En el caso de estos ductos, como ocurre en todas partes del mundo, eso déjame también ser súper claro, ocurre un fenómeno muy interesante. Se incluye que en la definición de fuerza mayor, que en el caso de no obtener las autorizaciones gubernamentales, la empresa, en este caso el contratista, tiene que demostrar los mejores esfuerzos para haberlo logrado, esfuerzos lícitos aparte, eso es una cosa muy crucial del contrato. Y en ese caso específicamente, la CFE, como contratante, debe seguir erogando los pagos. Esa parte es crucial. ¿Por qué? Y la lógica no es de que, ¿por qué les tenemos que pagar por algo que deberían estar haciendo ellos? Precisamente para evitar las extorsiones. CFE no es otra cosa que el aparato gubernamental, es una expresión del Estado. El Estado es con el que se firma el contrato y como tal el Estado tiene que garantizar que se pueden obtener esas autorizaciones. ¿Qué termina pasando? Que hoy CFE lo que dice, oye, yo estoy pagando por cosas que tú debiste haber hecho, de las cuales las empresas han demostrado y van a demostrar que sí le han hecho los esfuerzos lícitos y pertinentes a su alcance posible para la solución de los problemas, y te estoy pagando de gratis. Bueno, la realidad es de que hay un fenómeno que también Manuel Bartlett y la gente en CFE mañosamente no le están diciendo a la gente, y probablemente incluso hasta al presidente. Una causa que dice muy claramente el contrato es que cuando sea el caso de que se está pagando, en este caso por la interrupción del servicio, el mismo número de meses que se pagó, se pagan al final del contrato. Si en este caso la CFE hizo un contrato de 25 años, no es de que pague por 24 meses y 24 años y 2 meses. No, los mismos meses y años de contrato se van al final del contrato. En este caso CFE, todo siempre, en todo momento está cubierto. No hay dolo, no hay mala fe. En este caso, porque el diseño del contrato está de ese caso, es que las dos partes, como es parte de las mesas de negociación que están haciendo junto con el Consejo Coordinador Empresarial, puedan lograr justamente destrabar los gasoductos. Esa es la solución. O sea, básicamente están padeciendo un problema de extorsión por parte de líderes comunitarios, por eso es que está frenado. Sí. Exactamente. Y ahí la pregunta clave es, ¿a quién le corresponde solucionar eso? Y la empresa ya demostró que hizo los esfuerzos, claro, pero el Estado no lo ha hecho de su parte. Claro, pero también se puede pensar que es un problema que se puede resolver con voluntad política. Exactamente. Y hay un fenómeno muy interesante. No, le acabas de pegar eso. Y ahí, fíjate, hay un elemento muy interesante ahí. Digo, si es una cuestión de Estado de Derecho, por supuesto, de leyes, de normativa, claro. Toda esa parte, sí. Toda esa parte que no nada más no tenemos cubierta, sino que estamos muy lejos de tener un Estado de Derecho robusto. Pero ahora, me imagino que también es un problema de voluntad política para resolver el problema. Sí, estás en lo correcto, y estás en lo correcto en ambos frentes. ¿Y a qué me refiero en ambos? Uno es que, por ejemplo, hoy el presidente López Obrador ya está haciendo gestiones, quizá no tan públicas, para ir liberando algunos de los ductos, principalmente el de la Huesca y después precisamente el de Guaymas, El Oro, que es el de la tribu Yaqui. Esos ya están avanzando. Tienes un problema porque en ese caso le estás apostando exactamente a la voluntad falible de un hombre o de varios hombres, cuando debes estar hablando de la parte de instituciones. Sí, claro, esto se tendría que resolver por la vía institucional y por la vía de las reglas del juego. Exactamente. ¿No? Pero bueno, si no es así el caso y tiene que intervenir tiene que haber una intervención política. La acabas de pegar, exactamente. Esa noción, ese concepto, es lo que incorpora el contrato. Es en el mejor interés del Estado y de la compañía que ambas logren desbloquear ese tipo de cosas, exactamente. Y agrégale un tercer elemento incluso. Todavía México es un país donde es políticamente muy rentable oponerse a los proyectos de infraestructura.
podemos hablarlo No, claro. De ahí se han hecho... Digo, desde la óptica comunitaria, desde las comunidades, es muy rentable. O claro. sea, digo, parece, es demencial, pero digo, cuando llegan las grandes empresas para tratar de generar desarrollos y esto, pues que podría traer beneficios comunitarios, la gente lo ve como una posibilidad de extorsión. ¿Cuántas trayectorias políticas pero no han salido de eso? Vaya, yo creo que ha de haber contados proyectos que no hayan sido vaya, yo creo que la gente ya que quiere desarrollar en México tiene que incorporarlo, y es una variable endógena al modelo, tiene que considerar esta parte de la extorsión, ¿no? Y se incorpora. Te puedo decir de que del lado del desarrollador es paga porque te sale más barato que no se haga. Si no, pues, te voy a dar un ejemplo. Lo que pasa es que aquí en México... Años sin desarrollarse. Lo que pasa es que en esta parte creo que sí es bien interesante detenerse un poquito. Porque lo podemos poner como si fuera... Creo que cuando lo ponemos de esa forma se subestima verdaderamente el impacto social. Déjame ponerte un ejemplo clave y claro. En el 2012, 13, porque ya está el presidente... No miento, es antes, 2011. Con el presidente Fox, CFE traía un proyecto impresionante que era la hidroeléctrica de La Parota. Un proyecto de más de 760 millones de dólares, aproximadamente 700 megawatts, que iba a abastecer a todo el estado de Guerrero, principalmente Acapulco, que venía creciendo muy impresionantemente. CFE, ese es un proyecto solamente CFE, esto no es un proyecto privado, esto es 100% CFE. CFE contrata a diferentes grupos para conseguir los derechos de vía, las aprobaciones de las comunidades. En la época que el Estado quería desarrollar todo y hacer todo. Lo cual eso es apenas hace unos cuantos años, de esta propia década, o sea, tampoco eso hace tanto. Sí, claro. El punto fundamental de acá es que lo hacen con las patas. O sea, literalmente le dan licencia a cada uno o empoderan a diferentes bufetes y diferentes actores, algunos muy malos, algunos bastante criminales, no creo que me equivoque, y las cosas hacen muy mal. Y se termina alienando tanto a las comunidades que el proyecto literalmente llegó a un punto irresoluble y se tuvo que cancelar. De ese tamaño. Uh-huh. O sea, literalmente no podemos subestimar en lo más mínimo el impacto de las comunidades en el desarrollo de proyectos. Proyectos importantes se pueden caer por las comunidades. No es cosa menor. De acuerdo. Híjole. ¿Y cuál crees? Bueno, te pregunto, ¿cuál va a ser el desenlace? ¿Tú, cómo ves el futuro de estos proyectos? Me imagino que también se emite un mensaje negativo al mundo, ¿no? Bastante malo. Es un mensaje y es un mensaje bastante malo. ¿Por qué? Si al gobierno, si al Estado le preocupa que sigan llegando capitales, y una de las preocupaciones del presidente... Que habrá que saber si el presidente verdaderamente le importa eso. Es la inversión extranjera directa. Pues es un despropósito, pues mandar bueno, pues es que ya estás mandando varias señales desde el inicio de la administración con la cancelación del aeropuerto, pero ahora con este tema de los gasoductos. Yo creo que eso desincentiva a muchas empresas a... Déjame llevártelo un poquito más adelante para que la gente entienda cuáles son las consecuencias de lo que está pasando. Y ahí se inscribe, por ejemplo, la carta del gobernador Greg Abbott de Texas. Tienes dos elementos clave. Una es que ya contaminaste una serie de decisiones que parecían ajenas. Hoy, por ejemplo, a diferencia de lo que decía el secretario Ursúa en su famosa entrevista con Proceso, donde decía que Nancy Pelosi, la líder de los demócratas... Con su famosa entrevista con Hernán. Exactamente, que aparte es una buena entrevista, hay que reconocérselo. Es una buena entrevista. Hay que reconocérselo, por supuesto. Sí, de acuerdo. En ese caso, por ejemplo, se equivoca el exsecretario Ursúa cuando decía que Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Cámara Baja, formaba parte del board del Consejo de Administración de Sempra. Pero en esa parte se equivoca. ¿En qué parte no se equivoca? Está molestando a los demócratas o haciéndolos enojar a los demócratas en pleno proceso de aprobación del Tratado de Libre Comercio del TIMEC, el NAFTA 2.0, en pleno proceso de ratificación.
La administración de Trump, bien o mal, ya logró hacer grandes de esos avances. También la administración previa del presidente Obama. Pero el problema es de que no ha sido ratificado por Estados Unidos. Una ratificación que pasa por una cámara en ese caso, de representantes controlada por los demócratas. Y ya los hicimos enojar. Segundo, la señal que estamos mandando allá afuera de que México, no el gobierno de Andrés Manuel, México como país no respeta los contratos, esa es una pésima señal de inversión. Tú no vas a invertir en un lugar cuando sabes que de pronto te cambian las reglas del juego a la mitad de la maroma, citando a los buenos amigos. Y tienes una tercera, que es que no entienden, verdaderamente no entienden qué es lo que está en juego. ¿Qué está en juego? Porque esa parte es muy importante, sobre todo para los que estamos aquí en México. CFE está perdiendo en 3 lugares. Primero, el gas natural que CFE tiene que haber comprado en Estados Unidos para traerlo a México, eso lo negoció CFE y ahí está perdiendo dinero, en primer lugar. Segundo, vamos a perder, te lo adelanto, en los arbitrajes que se iniciaron. Y yo esperaría y hago todos los votos para que las cabezas más sensatas prevalezcan y se pueda solucionar de una forma relativamente rápida y sin dolor alguno. La señal, sin embargo, ya está enviada. Y el tercero es que CFE, para darte un ejemplo súper claro, en el corazón de Nuevo México y Texas, en la frontera, está la cuenca de Permian. Esa cuenca solita está produciendo 5.5 millones de barriles diarios, lo cual es el triple de la producción mexicana. En el caso de gas natural es todavía mayor, porque están produciendo tanto gas natural y no tienen la infraestructura, no tienen los gasoductos para poder mover ese gas, que los precios se les han desplomado hasta un máximo histórico de menos $6 el millón de BTU. Para darte una idea, te pagan por llevarte ese gas natural, porque si no solo toman, tienen que cerrar pozos. Si cierran pozos, cierran la producción de petróleo. Si cierran la producción de petróleo, muchísimas compañías van a quebrar. Por eso es que se han desplomado los precios. De todo lo que te he platicado, ¿quién crees que es el único gasoducto con la capacidad de mover una gran cantidad de ese gas? CFE. En su infinita sabiduría, y hay que decirlo con bastante visión del anterior liderazgo, construyeron el gasoducto que va de Ojinaga a básicamente Ciudad Juárez. Ese gasoducto, con un precio negativo, CFE podría inundar de gas natural el más barato del mundo todo el país, reconvertir en lugar que estuviéramos hablando de plantas de carbón y de diésel. Hoy podremos tener esas plantas de gas natural operando, bajar el costo de generación, bajar los subsidios eléctricos, y si de por sí ahorita estamos rascando dinero para los atletas que están haciendo un gran esfuerzo sin prácticamente apoyo, para las guarderías, para las medicinas, vacunas, una serie de carencias que tiene este país, las podremos estar financiando de ese lado. Pero sin embargo, como México no ha entendido, sobre todo la administración no ha entendido el rol del gas natural y el negocio del gas natural, pues estamos prácticamente perdiendo una oportunidad. Casi que podría desechar Pemex y enfocar su energía al gas natural. No necesariamente. Pemex tiene su razón de ser. Así de, vende Pemex, ya para que te lo quedas. La pregunta es, ¿qué venderías con esa deuda? Hoy vi una nota sobre Fitch Ratings de que, bueno, decía, si se empeñan, si la gerencia de Pemex se empeña en seguir el plan de negocios que idearon, pues los resultados pueden ser funestos. Sí. O sea, no es viable, pues. O sea, Lo que pasa es que, recordando incluso... cercena la viabilidad de la empresa. Lo que pasa es que, regresando a nuestra conversación anterior hace unas semanas, es el punto fundamental del plan de Pemex. La administración está tan empeñada en tener producción, el barril o la molécula de gas natural, que en el proceso pueden quebrar las arcas. Les va a salir muy caro. Pero están a ver, por favor, corrígeme si crees que me equivoque. Están en un tema de wishful thinking, tratando de imaginar un escenario que no se va a dar. No solo eso. Que la empresa pueda financiar precisamente la transformación que quiere llevar a cabo el presidente en el país. En esa parte sí, pero hay un elemento clave. Creo que el elemento de lo que tú estás diciendo es lo que diferencia el wishful thinking de un plan, que es el riesgo y los objetivos. Todo el plan de Pemex no trae ni incorpora muy bien el riesgo.
Ese es el gran problema fundamental de esto. La forma en que lo dejó estructurada la nueva administración es que si yo invierto A, voy a recibir B. Cuando, citando, así que regresando a lo que platicamos hace un par de semanas, en el Inter te puede pasar A, B, C, D, F, G, H, I, 1, 2, 3, 4, alfa, beta, teta. Y no lo están viendo. No lo están ni incorporando al plan de negocios. Exactamente. Y ahorita, por desgracia, y es parte de lo que... nada más están viendo un escenario y es un escenario muy optimista. El más alto de los escenarios optimistas. De todo el rango de escenarios que maneja Petróleos Mexicanos, el que utilizaban para el plan de negocios es el más alto de los altos. Y por ende el más irrealizable. Regresando nada más a la parte de Pemex, pues mira, simplemente ahorita mucha gente dice, es que lo que van a privatizar, pues, ¿qué van a poder privatizar? Unas refinerías que están prácticamente obsoletas, unos centros petroquímicos que los han intentado vender por 12 años y que nadie se acerca a ellos. ¿Qué vamos a poder vender de Pemex? O sea, la realidad es que ni siquiera como negocio funciona al día de hoy como está. Una reconfiguración de cómo dar la vuelta a Pemex es la principal crítica de todas las calificadoras. Claro. Hermanito, a ver, ya digo, interesantísimo todo lo que nos platicas y pues siempre el tiempo se va volando. Y bueno, queremos ser disciplinados en el tiempo que hemos estipulado para el podcast. Pero me gustaría que quisiéramos un ejercicio para imaginar qué proyectos podrían reemplazar a la refinería de Dos Bocas. Digo, el presidente en una cuestión pragmática pues quiere mandar recursos a su estado. Sí. Está bien, qué bueno, se vale. No a costa de todo lo demás, pero... No a costa de todo lo demás y digo, se ha empeñado en este tema de construir la refinería que pues a todas luces parece ser que ya es algo obsoleto, ¿no? Bueno, pues se podrían encontrar como diferentes opciones. En temas energéticos, ¿qué se te ocurre que se pueda hacer en Tabasco en lugar de la refinería? También pensando un poco en iniciar la reconversión hacia energías más limpias. Lo que pasa es que fíjate, ahí son muchas cosas y empezaría quizá o es complicado por no, lo que pasa es que por el estado que estamos hablando. No, lo que pasa es que yo lo pensaría y fíjate, en esa yo me adscribo literalmente al all of the above, todas las anteriores. Una refinería como la que estamos planeando quizá tendría sentido si tuviéramos en mejor orden o en un poquito mejor orden las refinerías que ya tenemos al día de hoy. Ahorita, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, asumiendo que son los 8,000, que obviamente no lo van a hacer, si insisten en que sea de 340,000, son al menos 14,000 millones de dólares, al menos. Esos 14,000 millones de dólares nos sirve para levantar al 70% todas las refinerías que tenemos al día de hoy. Y estaremos importando aproximadamente un 12% de nuestra demanda. Al día de hoy estamos importando más del 50%. Eso nos ayuda. O sea, no tenemos ni siquiera el crudo para alimentar el resto de las refinerías. Además. No todas no están trabajando a todo su potencial. No, para nada. Ni cerca de ello. Ni cerca, o sea, unas al 30%. Están en promedio están en 42% a nivel nacional. Pero fíjate, aquí hay un elemento clave, y es ahorita donde hemos empezado a hacer mucho el ejercicio mental de cómo dar la vuelta a esto. Porque, por ejemplo, seguimos pensando en que la demanda de gasolina sigue creciendo. ¿Por qué? Porque la economía mexicana eventualmente retomará el rumbo del crecimiento, sea en esa administración o en las que le sigan, empezará a crecer México. Y con ello va a ser el consumo de gasolina. ¿Pero verdaderamente esa es la ruta? Hay cosas muy ineficientes en términos de transporte aparte, a nivel nacional. No creo que vaya a aumentar la demanda de gasolina, no necesariamente. Al contrario, se va a contraer, ¿no? No necesariamente. Ese es el punto fundamental. Porque, por ejemplo, yo sigo y literalmente soy firme creyente de que el auto eléctrico es el futuro. Pero ese futuro no es inmediato. No va a ocurrir seguramente en este siglo. La masificación, que veamos los autos, ni siquiera pensando en los Teslas, sino en autos híbridos, que todos los tengamos, falta mucho para eso. Dato puntual. ¿Mucho qué? ¿15 años? Te lo voy a poner en un dato muy puntual. A ver. Si hoy la demanda de autos eléctricos
aumentara 30 veces, solamente llegaría a ser el 5% de la flota mundial. De ese tamaño. Tienes un problema muy grave en la parte de los autos eléctricos que evitan su masificación, que es principalmente el costo de las baterías. Traen un problema ahí. Si tú de pronto te dijera, vas a comprar un auto que tienes que cambiarle el motor a los 100,000 kilómetros, entonces ¿estarías dispuesto a pagar $500,000 por ese auto? Claro. Por supuesto que no. ¿A qué me refiero? Regresando, porque el tema da para muchísimo, da para otro podcast. Pero esto es un tema muy interesante. La pregunta creo que tenemos que hacer es, ¿cómo bajamos a la gente del automóvil? ¿Por qué? Porque no importa si tú vas a tener la mitad de autos eléctricos o el 100% de autos eléctricos, si vas a seguir teniendo problemas de congestión. Ese es un gran problema. Aún de que las emisiones sean menores, tienes un problema de congestión y la calidad de vida no mejora. ¿Cómo bajamos a la gente del automóvil? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, hacia el norte, la línea del metro, por ejemplo, se acabe en el Rosario, cuando tenemos todo el Estado de México, Echegaray, Satélite, Valle Dorado, Tlalnepantla, Naucalpan, todo eso? Uh-huh. O hacia el sur, ¿cómo es posible que se quede, por ejemplo, en Barranca del Muerto o en CEU, cuando tenemos que llevar a la gente a el Ajusco, o cuando tenemos que ir a la parte profunda de Iztapalapa, o cuando tenemos que ir a Xochimilco? No tenemos formas de darle alternativas viables a la gente para poder y que deje su automóvil. El automóvil te puede funcionar muy bien y es eficiente cuando son distancias muy largas. ¿Por qué, por ejemplo, nadie está hablando de cómo reconstruimos, renacemos la industria del ferrocarril en México? Tú te vas a acordar seguramente. El tren suburbano, por ejemplo, sí, estaba de Buenavista y ahorita llega hasta Cuautitlán. El presidente quiere construir el Tren Maya. Exactamente, es un tren turístico, pero no te resuelve ningún problema de movilidad. Claro. Ninguno. Es un tren turístico. Exactamente. ¿Cómo pensamos en llevar a la gente de México a Guadalajara en un tren para que nos evitemos todo lo que son los camiones? Y con eso también nos ahorramos muchos accidentes. Y bajarlas del automóvil. Si a eso tú le agregas ya las comodidades de que tengan internet, que sea seguro, que lleve seguridad, una serie de cosas, deducible de impuestos, lo que tú quieras, pues ya le estás dando unas alternativas que la gente va a voltear a ver y decir, bueno, esto puede llegar a funcionar. ¿Y por qué claro. ¿Y por qué no limitarnos nada más esas rutas y puedes llevarlo, por ejemplo, a Monterrey? Como, por ejemplo, en la misma vía tú puedes llevar las mercancías del centro del país hacia el norte o hacia la frontera. ¿Quiénes están haciendo estas preguntas? Y en este tema es, por ejemplo, ¿por qué hoy estamos hablando de un Metrobús todavía que lo estamos haciendo a diésel cuando fácilmente podemos comprarlos de segunda mano de gas natural? Y si nos pensamos verdaderamente en grande... En Chile, lo que están haciendo en Chile con los camiones eléctricos. Exactamente. La tecnología ya está ahí. ¿Cómo despertamos la ambición de las autoridades actuales y futuras? Y sobre ¿Cómo despertamos la ambición de los empresarios? Vaya, pues dándole certeza a su inversión. Exactamente. Y estamos, creo que caminando en una dirección contraria. En el lado contrario, ni siquiera vamos en contracorriente, no vamos en dirección contraria. Porque todavía estamos pensando en decisiones. Porque para estas transformaciones se necesita el capital, se necesita el empresariado. Y que camine de la mano. Totalmente. Que caminen de la mano. Supuesto. O sea, no es de que la gente se oponga a la inversión pública. No, tiene que ser complementada con la privada. Si los privados quieren poner una fábrica, bueno, invierta, por ejemplo, el Estado en seguridad, en luz, en combustibles, para poderlos hacer y florecer. No es de que el Estado lo tenga que hacer todo. O sea, ahí hay muchas ganas. Yo me atrevo a decir incluso hasta pasión. Es más, es deseable que no lo haga todo. Exacto. Es deseable que haga poquito. Porque si no... Mira, y que se enfoque a las cosas que sí tienen que hacer. Seguridad. Regresemos y otra vez podemos agarrar una página de la sabiduría popular mexicana. El que mucho abarca, poco aprieta. De acuerdo. Hermanito, te emplazo para que regreses. La próxima semana no, pero pronto. Por supuesto que sí. Ojalá claro que te vuelvas un regular de este espacio. Por supuesto. De Operación Cicatriz. Hoy tuvimos al Tweet Star Gonzalo Monroy. Gracias por acompañarnos, gracias por venir. Alex, qué interesante estuvo. Siempre es como una plática amena, interesante, pero aparte pues muestras algo que
pues digo, no se platica, no se encuentra en todos los espacios informativos, ¿no? Mira, hay muchísimas más cosas allá afuera de las cuales uno puede incidir. Entra en nuestro propio espacio de influencia y con eso justamente estimular una conversación. Creo que de eso se trata. Yo creo que, bueno, es la intención de Campus, fomentar el diálogo, detonar la conversación, hacer un debate civilizado, un debate en donde se trate de intercambiar ideas y no necesariamente de irnos a la descalificación. Hermanito. Mil gracias, condenado. Gracias.